Hola, sean bienvenidos de nueva cuenta a la continuación del tema del día de hoy, el tema que nos ocupa. Vamos a hablar ahora un poquito más a fondo de lo que es el tema de los contratos. Sé de antemano que es un tema que ya comenzamos a ver en la primera sesión, en la sesión del día lunes, pero vamos a seguir confirmando un poquito más la información, a extender un poquito más la información con respecto al contrato. Sé también que hay una actividad con base a lo que hemos venido mencionando de este tema, pero no está por demás pues la confirmación de este, ¿no? O el ampliar un poquito más el tema al respecto. Bien, los contratos es uno de los temas por excelencia también en lo que de alguna manera directa o indirectamente hablando las personas las personas de ámbitos civiles o las personas de ámbitos morales, en alguna parte, en alguna etapa de nuestra vida nos relacionamos con un contrato o nos ponen a la vista un contrato, llámese un contrato, no sé, laboral, un contrato individual de trabajo, un contrato colectivo de trabajo, en la materia laboral. Otro contrato, a lo mejor un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, convenios, no sé, cualquier tipo de contrato o convenio que pongan a la vista, finalmente es un documento que de alguna u otra manera las personas en alguna parte de nuestra vida nos enfrentamos a un documento similar. Claro, obviamente tomando en consideración como lo que les mencionaba la vez pasada, a lo mejor de un convenio en lo que respecta al matrimonio, al vínculo de matrimonio, ¿no? Que quieran o no, sigue siendo también un convenio. Y pues la diferencia entre uno y la otra sí dista a lo mejor de ese acuerdo de voluntades, ¿no? Ambos, por excelencia también legal, tienen una tesitura especial, cada uno por la forma en la que se llevan. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito a la palabra contratos. ¿Qué es un contrato? Pues bueno, vamos a, vamos a aterrizar un poquito ya más la idea con respecto a esto para ahondar un poquito más, ¿no? Dice que un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Se rige por el principio de autonomía de la voluntad según el cual puede contratarse sobre cualquier materia no prohibida. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato tienen una fuerza de ley entre las partes contratantes. Ok, bueno, vamos a ver qué es a descifrar en sí todo lo que tenga que ver en el contrato para darnos una idea sobre todo a lo que implica este tema. Bien, nos dice entonces que hay que resaltar primero que es un acuerdo de voluntades, ¿vale? Si la voluntad de una persona no está como tal acorde a la voluntad de someterse eh, al nacimiento de un derecho y una obligación frente a otra persona, pues prácticamente entonces tenemos que no es la celebración o no se podría llevar a cabo la celebración de un contrato. Es una característica esencial. Debe de existir esa voluntad expresa y sobre todo tácita. ¿Por qué? Porque en el acuerdo de voluntades que vamos a tener, obviamente va a crear, va a transmitir esto, derechos y obligaciones entre las partes que están suscribiendo como tal el documento.
¿vale? Como bien lo dice, es un contrato de tipo de acto jurídico, y a esto se refiere con el simple hecho de que se puede dirimir o se puede resolver la controversia del incumplimiento de la obligación o del incumplimiento que se haya creado al firmar el documento por base a ese acuerdo de voluntad, y en el que incumplió pues puede ser sometido a resolverlo ante una autoridad competente. Por eso es un tipo de acto jurídico, eso es a lo que se refiere. Intervienen dos o más personas. Por excelencia no puede uno celebrar un contrato con uno mismo. Tiene que celebrar un contrato, obviamente, porque están interviniendo dos o más personas. Aún así sigue con la idea de crear derechos y de generar obligaciones, como su nombre lo está diciendo. Se rige por el principio de la autonomía de la voluntad. La voluntad debe de ser expresa, debe de ser tácita, debe de ser prácticamente libre. No podemos ser obligados a firmar un contrato, es más que obvio, porque si no ya no existiría eso, el principio de la autonomía, y se perdería por completo la voluntad misma de este. Obviamente la materia a la cual se refiere puede ser una materia que no esté prohibida o señalada por la ley como prohibida. ¿Vale? Entonces prácticamente todo acuerdo de voluntad que exista o que nazca entre una parte y la otra debe de estar legalmente permitido, si no, obviamente no cabería en la cuestión de lo legal. Y esto otro de los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Si yo estoy firmando un documento, es más que obvio que estoy dando el consentimiento a lo que va a conllevar a la firma de ese documento, ¿vale? Si estoy amenazado, estoy amedrentado para tener que firmar un documento, un contrato, el que fuese, es más que obvio que mi consentimiento ya fue más que nada obligado. Y las obligaciones que nacen del contrato tienen esto, una fuerza de ley entre las partes contratantes, es decir, se obliga tanto uno como el otro. En un contrato, por ejemplo, de compraventa, ambas partes están obligados. No sé, por ejemplo, se me ocurre que yo tengo un vehículo, o fulanito de tal lo compra, me entrega el dinero, le entrego el vehículo con todos sus adherimientos a el objeto, obviamente, las llaves, la factura, se celebra el contrato de compra-venta, y en automático ese contrato se finiquita en ese momento, se extingue en ese momento. No hay más que hacer, ¿vale? Pero también ya tendríamos que revisar qué es el cuerpo del contrato, qué es lo que contiene como tal ese contrato para poder especificar, y que si alguna de las partes le está faltando el debido respeto o derecho de la obligación nacida entre estos, pues la parte vulnerada podrá, por voluntad propia, llevar el mismo documento a que se haga valer ante las instancias correspondientes, ante la autoridad correspondiente. ¿Cuáles son los tipos de contrato? Bueno, estos tipos de contrato, a lo mejor muchos de nosotros estamos un poquito relacionados con los contratos, los que nos encontramos económicamente activos, con los contratos o individuales o los contratos colectivos de trabajo, ¿vale? Aunque es una materia meramente laboral, esto quiere decir que también maneja una relación, obviamente, en contratos que vamos a celebrar y que vamos a firmar en cualquier parte de nuestra vida. Por ejemplo, tenemos el contrato unilateral, que es un acuerdo de voluntades que engendra solo obligaciones para una parte y derechos para la otra. Podríamos dar el ejemplo a lo mejor de un contrato de arrendamiento, en donde solamente se obliga la persona que va a rentar la propiedad o el bien, y la otra tiene más derechos, ¿vale? Entonces, algo que también me gustaría mencionar para con ustedes es que en los contratos siempre vamos a encontrar vicios ocultos, siempre van a favorecer o tienden más a favorecer a una persona
que a otra. Prácticamente los contratos sí deberían de ser bilaterales, es decir, que estos se obligan tanto uno como el otro, pero vamos a encontrar más la unilateralidad en los contratos y esto es muy común en un contrato también, por ejemplo, de compraventa. Por el otro lado tenemos el contrato bilateral, que es el acuerdo de voluntades que da nacimiento a derechos y obligaciones en ambas partes. Como contratos bilaterales tenemos la compraventa, que en teoría, repito, así debería de ser. Pero vamos a encontrar una serie de conflictos a veces porque las partes o una se obliga más que la otra y el que tiende más a tener el favor del contrato puede obligar a la otra parte sin prácticamente meterse de lleno a esa responsabilidad que ha nacido. Esto es muy común en nuestro país y es muy común en los tipos de contratos que nosotros tengamos que firmar. Por ejemplo, el contrato colectivo o individual de trabajo. Si leemos tal cual el contrato, la realidad es que vamos a ver más derechos que tiene el contrato a favor del que contrata para el trabajo que el que es contratado para trabajar. Entonces, deja en una desigualdad al trabajador, por ejemplo, para tener que atender la parte de que en dado caso de que ese contrato no se llegue a respetar para el cumplimiento del mismo. Eso es muy común. El otro tenemos contratos onerosos, se llama oneroso o a título oneroso, el contrato en cada parte sufra un sacrificio, es decir, un empobrecimiento patrimonial, ¿vale? Entonces, este tipo de contratos, al tener este título de ser oneroso, una de las partes sufre, como su nombre lo dice, un empobrecimiento. No con esto quiere decir que es en automático ya se queda pobre y ya, ¿no? No, sino que se refiere en específico a lo mejor que, no sé, tiene un contrato celebrado de compraventa, ¿no? Sobre una casa, mejor un carro. Vamos a mencionar el ejemplo de un carro. En donde, por ejemplo, a lo mejor especifica que el vehículo se entrega como está, en las condiciones en las que se encuentra. ¿Vale? Y en el momento de que tú arrancas el vehículo ya para salir en donde se llevó a cabo la compra-venta, el vehículo a lo mejor 1 hora, 2 horas, un día, una semana después de haberse hecho la compra-venta, comienza a tener problemas el vehículo, ¿vale? Eso se le llama empobrecimiento patrimonial. Sufriste un imprevisto que la compraventa no se llevó o se llevó a cabo, pero que no venía especificado como que qué es lo que le afectaba al vehículo como tal. Con el paso del tiempo es lo que resulta entonces que el vehículo ya sufrió un daño y que por el acuerdo de voluntad que tuviste en ese momento al firmar el contrato, pues prácticamente no tienes ni el derecho ni la obligación de reclamarle al vendedor en su momento porque el vehículo una semana después se descompuso o le presenta algún daño, ¿vale? Contratos gratuitos. En la donación se trata de un contrato gratuito porque se transmite sin pago alguno el dominio de una cosa al donatario, quien recibe exclusivamente el provecho, en tanto que el donante reporta el gravamen. Se me ocurre, bueno, para no meterme mucho en la cuestión legal en ese sentido, puesto que no vamos para abogados, pero el ejemplo básico sería como su nombre lo dice, un contrato de donación. Una persona le dona a otra persona un objeto, casa, bien, mueble o inmueble, al beneficiario y en el cual obviamente presenta a lo mejor la propiedad gravámenes. Y al presentar esto, sí puede recibir la donación, pero el que recibe esa donación tiene que cubrir con todos los pagos, con todos los gastos que genere obviamente la acción y poner al corriente la propiedad. Es un ejemplo básico, un ejemplo muy burdo a lo mejor, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, continuamos con la clase de los contratos. Permítame tantito en lo que me carga la página. Un momentito, por favor.
el contrato de término fijo. Este tipo de contrato tiene una duración entre 1 día y 3 años y puede ser renovado hasta por 3 veces su permanencia. El empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por la ley, es decir, cesantías, vacaciones y primas, y para su finalización es necesario un preaviso de 30 días. Un contrato de término fijo se maneja más, por ejemplo, en las cuestiones laborales. ¿Vale? Como su nombre ahí lo dice, el empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por la ley, es decir, cesantías, vacaciones y primas. Son contratos que a lo mejor muchas veces en el ámbito de lo laboral se manejan desde la firma misma del contrato individual o de contrato colectivo de trabajo. Esto se puede manejar a lo mejor que de un tiempo a otro tiempo la relación laboral es lo que va a llevar, por ejemplo, una obra y se firmó por tantos días. Al incumplimiento de ese contrato, así sean 15 días después de haberse celebrado el mismo, si una de las dos partes queda como incumplimiento del mismo, se puede llevar a cabo ante la autoridad para que se cumpla el tiempo que resta para que se lleve a cabo lo que prevé en sí los 30 días. ¿Vale? Bueno, más que nada son como tiempos de trabajo que se tiene en una cuestión laboral. No sé, a lo mejor el trabajo implica 1 mes de trabajo, ¿no? Y te va a especificar bien en específico de tal día y con el término de tal día. Fuera de ese tiempo, en automático, ese contrato ya no sería un contrato de término fijo, sino que podría denominarse como lo que viene abajo, contrato a término indefinido. Que por su nombre nos referimos que lo indica, este tipo de contrato no tiene fecha de terminación establecida, el empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por la ley y tiene beneficios adicionales como la opción de vinculación a cooperativas empresariales y ayudas especiales de acuerdo con cada empresa, con la posibilidad de optar por créditos y préstamos, entre otros. Los descuentos para este tipo de contratos son iguales a los de un contrato a término fijo más cualquier otra deducción autorizada por el empleado. Bueno, la mayoría de los trabajos, por ejemplo, hoy en día son así, ¿no? Son contratos a término indefinido. Bueno, te lo andan manejando a veces hasta por un término de 3 meses, ¿no? Cuando nosotros escuchamos a veces que es contratación y que estás a prueba a 3 meses. Es un contrato a término indefinido. De hecho, muchas veces en la parte de arriba la firma del contrato es así como te lo viene especificado, así tal cual en el título y en grande y en negritas, ¿no? Contrato a término indefinido. Tienes un día de comienzo, pero no tienes un término final. Y en cualquier momento este contrato se puede hacer válido a la renovación o a la no renovación del mismo. Prácticamente si se deja que o se cumplan los 3 meses especificados que por la misma ley de la Ley Federal del Trabajo establece, prácticamente al cumplirse los 3 meses, la empresa verá si el contrato a término fijo se vuelve a firmar o definitivamente ya no se contrata a nadie, o bueno, a esa persona. Es muy común este tipo de contratos. Contrato de obra o labor. El contrato es por la labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin. Ese tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción y de universidades y colegios con profesores de cátedra que cumplen su labor una vez haya terminado el periodo académico. Este contrato es igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos por ser un contrato laboral. Bueno, cualquier tipo de contrato que como tal nosotros estemos leyendo, de los que aquí aparecen o los que ya les haya yo leído y explicado con anterioridad, deben de tener en específico en el título el tipo de contrato al cual se va a firmar. ¿Sale? Es muy común que la mayoría de los contratos vengan como contrato individual, contrato colectivo, contrato de obra, contrato o labor, contrato civil por prestación de servicios. Esto lo firmamos mucho, por ejemplo, los abogados. Cuando prestamos un servicio
obviamente a una persona que contrata las labores legales y que tenemos por excelencia para que en dado caso de que el cliente no cumpla con ese contrato, se haga valer, ¿vale? Aquí sí es una obligación, de hecho, bilateral, pero de manera obligatoria, ¿eh? Aquí sí ya no es que luego te pago, mira, te entrego una parte ahorita, con el paso del procedimiento te liquido o sabes qué, no tengo dinero, discúlpame, se sentencia y en automático ya se dejó ahí. No, aquí es más que obvio que el contrato civil por prestación de servicios se hace valer, uno como abogado lo hace valer y hasta sus últimas consecuencias. El contrato de aprendizaje. Este tipo de contrato es una forma especial de vinculación a una empresa y está enfocada a la formación de practicantes donde éste recibe herramientas académicas y teóricas en una entidad autorizada por una universidad o instituto. Esto es muy común, por ejemplo, en las personas que hacen como intercambio de estudiantes entre una escuela, otra escuela, entre un país y otro país, entre un estado y otro estado. Bueno, prácticamente es como el hermetismo que deben de manejar los estudiantes cuando llegan a nuevas instituciones, cuando llegan a nuevos lugares. De hecho, también se podría manejar un poco en este contrato como el que viene abajo, el contrato ocasional de trabajo. Aquí se maneja ya en específico un tiempo por la labor específica que se debe de manejar por las actividades comunes en la compañía, maneja sus propias características y también el tiempo que estará este sujeto al lugar donde estará trabajando, ¿sale? Con beneficios o sin beneficios especiales, según también sea el caso. También es como un tipo de contrato de hermetismo, en donde el trabajador lo que aprende en el lugar de trabajo se firma y se compromete a no sustraer la información de este para llevárselo a beneficio propio o a vendérselo a alguna otra empresa. A esto es a lo que se refiere con contrato ocasional de trabajo y esto es muy común, inclusive también hasta para las universidades. Para los que trabajamos a veces dando clases, muchas veces nos hacen firmar un contrato en donde solamente nos comprometemos a que la información que nos entrega la institución no podemos llevarla a otro lado. O si, por ejemplo, nos facilitan una plataforma donde la información de la institución está expuesta ahí como tal, pues prácticamente también es la firma de que esa plataforma no puede ser compartida en ninguna otra institución. Son como los derechos reservados, para pronto, para que se entienda. ¿Vale? ¿Cuáles son los elementos de un contrato? Que esto es lo que también les había yo dejado a ustedes en la tarea. Bueno, en la actividad que como tal les dejé, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de un contrato? Los elementos esenciales son aquellos sin los cuales el contrato no tiene valor o degeneran otro diferente. Estos son la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa, que repito, eso ya lo había dejado yo como tal de actividad, pero ahorita me gustaría confirmarlo con ustedes, ¿no? O ampliarles la información ya a ustedes. En algunos ordenamientos jurídicos y por algunos contratos puede exigirse como validez también la forma. Capacidad. Se subdivide en capacidad de goce la aptitud jurídica para ser titular de derechos subjetivos y capacidad de ejercicio, es decir, la aptitud jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones sin representación de terceros. Bueno, esta capacidad de goce a lo que nos estamos refiriendo es que son las personas que son mayores de 18 años. Ninguna persona menor de edad puede tener la capacidad de goce para firmar un contrato. De hecho, esto técnicamente, jurídicamente hablando, se les conoce como incapaces o interdictos en dado caso de que sean mayores de edad, pero que tengan alguna capacidad especial de las personas, no sé, una persona que tenga, por ejemplo, síndrome de Down o un retraso mental, son personas que no pueden firmar un contrato, no pueden tener ese acuerdo de voluntad porque no tienen la capacidad mental en ese sentido. Consentimiento
el consentimiento se manifiesta por la concurrencia de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Este consentimiento es más que obvio que debe de existir. Si fuimos coartados, obligados, manipulados, a lo mejor amenazados, amedrentados, golpeados para tener que firmar un contrato, entonces este también carece de ese consentimiento. Me preguntarán, ¿y cómo se comprueba? Pues muy sencillo, se hace valer ante la autoridad y se somete como tal a una prueba, así como todo lo que tenga que llevarse del procedimiento. Se presenta el documento base de la acción, vaya, el que se firmó, para que se pueda deslindar la responsabilidad en el dado caso de haber sido obligado a la firma del mismo, alegando siempre que no hubo consentimiento en el mismo. El objeto puede ser el objeto de contratos todas las cosas que no están fuera del comercio humano, aún las futuras. Puede ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres, lo que les mencionaba con anterioridad. Si un narcotraficante se ostenta con la firma de un contrato de compraventa con otro y el otro no le cumple, este es más que obvio que no puede acudir ante una autoridad para hacer valer ese contrato, puesto que es con el objeto ilícito. Y como lo ilícito no lo reconoce la ley, es más que obvio que ese contrato no tendrá el efecto legal que se espera. ¿Vale? Bueno, es que más que obvio, ¿no? Causa en los contratos onerosos como la compraventa se entiende por causa para cada parte contratante la entrega o promesa de una cosa o servicio por la otra parte en los de pura beneficencia, ejemplo el de donación, la mera liberalidad del bienhechor. La causa, pues bueno, como su nombre lo indica, la compraventa, ¿no? Vendo una cosa, vendo un objeto, vendo un vehículo, lo entrego, me lo pagan y esa es la causa, la compraventa para pronto, ¿vale? Se entrega de manera voluntaria el objeto, se paga ese objeto, se finiquita la acción y en automático no pasa ni procede nada más. Forma. En algunos contratos es posible que se exija una forma específica de celebración, por ejemplo, puede ser necesaria la forma escrita, la firma ante notario o ante testigos. Esto es muy básico, muy elemental, que cualquier contrato que se llegue a llevar a cabo a la firma debe de tener esta forma, esta formalidad, firma de las partes, de los contratantes, de manera voluntaria, de manera bilateral, de que exista el consentimiento, de que no existió violencia, de que cuál es el objeto, cuál es la causa, que exista el consentimiento y que esté especificada la capacidad. De hecho, el contrato prácticamente se va desglosando. Entonces, a eso me refiero también con la forma. Y ya una vez formado el mismo, se firma, se hace por escrito, se firma. Hay otros que lo llevan ante la presencia de un notario público, que también puede ser muy válido. De hecho, tiene una característica esencial que se eleva a categoría de notario y que por ende da fe y legalidad del acto que se llevó a cabo ante esta persona y con los contratantes. Entonces, no hay manera de que ese contrato se pueda tomar como que fue falso o erróneo. ¿Sale? Bueno, hasta aquí con esta parte del tema de los contratos. Por favor, aquí sí ya como actividad me gustaría que también pudieran llevar a cabo su propio análisis de lo que ya ustedes como tal vieron en este video, para que lo puedan agregar entonces junto con la tarea pasada y me lo puedan llegar a mi correo, ¿no? Muchísimas gracias por la atención y espero que haya sido de mucha utilidad este video. Ya lo veré en la parte de sus comentarios, en las tareas o acciones que como tal ustedes anexen obviamente a las actividades de mi correo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente.